poco menos de la película que del guión, ¿no? Que es un poco lo que estamos siguiendo. Si estuviéramos entre escenógrafos o entre fotógrafos, hablaríamos de otros temas. Les cuento así un poquito y prefiero que ustedes me pregunten cosas que hayan querido, ¿no? Un poco la historia del guión, ¿no? Bueno, yo escribí el cuento, que es un cuento del año 90, y que tenía yo muchas ganas de escribir al personaje de Diego, que de alguna manera convivía conmigo y me habitaba desde hacía tiempo, pero yo no había logrado sentir su habla, ni su movimiento, su gestualidad. Y también Diego es una persona, en los momentos, la edad que yo tenía y la que tiene Diego, que digamos era más culto que yo. Yo no había logrado agarrar su dinámica. Pero bueno, finalmente ocurrió y escribí mi cuento, que es un monólogo, como les hablaba esta mañana, es una retrospección de principio a fin. Empieza en Copelia, David se acuerda de Diego y rememora toda la historia y da algunos saltos internos. No tiene diálogos, sí, tiene diálogos incorporados al bloque narrativo. Ya yo había escrito películas anteriores. Hasta ese momento, que todas mis películas eran películas cubanas, por casualidades de la vida, todas mis películas partían de mi propia obra literaria. Y por lo tanto tenía mucha libertad para volver a retomar la historia y los personajes, no tenía problema con traicionar al autor. Y había hecho 2 películas, bueno, tenía un cierto currículo bastante exitoso, sobre todo en la cosa de público, aceptación. Por suerte en Cuba, algo que ya no es tanto como antes, el público cubano es muy amante del cine cubano y las películas cubanas son las más taquilleras de la historia del cine cubano. La gente va hasta para poder hablar más de las películas después. Hay mucho amor también por los guionistas. Y mis películas también tienen personajes populares. El asunto es que siempre han sido películas muy, muy populares. Y en el caso de los largos siempre habían sido la primera película del director. Y yo tenía ganas de trabajar con un maestro, como es Gutiérrez Salea, que es nuestro más grande director. Y ya es, en esta época es un hombre muy consagrado, ya un hombre mayor. Pero claro, a ti uno le da pena. Yo tenía cierta amistad porque trabajaba en el ICAI y también porque soy amigo de la actriz, que es su esposa, que es una actriz de teatro y que yo siempre la he seguido, y ella interpreta este mismo personaje en mi película anterior, que quizás la vemos mañana. Y como lo hizo ella, pues Titón conocía el guión de mi película anterior y bueno, y también conocía algo de mi obra. Pero yo no me atreví a decirle, Titón, yo quisiera hacer una película contigo, esas cosas dan un pudor. Y entonces lo que a mí siempre me ha gustado como escritor, darle a leer los textos a los cineastas y a los escritores, uno por un lado y el otro por el otro. Porque los escritores se fijan mucho en el lenguaje, en la construcción literaria, y la mirada del cineasta generalmente es de historia y personaje, y de la dramaturgia de la historia. Si te hacen observaciones muy diferentes. Entonces, si a Titón, yo de alguna manera intuía que ahí había una película, sobre todo que los personajes eran cinematográficos. Entonces, bueno, pues yo le voy a mandar el cuento. Todavía no había ganado el premio Juan Rufo, que en el momento que yo gané el premio Juan Rufo, como cuando lo ganó Raúl Torres, era el premio de cuento más importante en lengua castellana. Y nunca lo había ganado un cubano, todos teníamos ganas de ser el primero. Y entonces yo, con esta excusa, léeme el cuento, ya me algunas observaciones, le mandé el cuento un día por la mañana a Titón, y por la tarde Titón me estaba llamando, localizando que quería hacer una película. Y yo te decía, no, yo no quiero hacer. Y de ahí nos pusimos a trabajar en la película, yo como guionista, y me enfrenté al problema de la adaptación, de tener ya una historia, de tener un argumento, y volverla a escribir, un poco con lo que hablábamos mañana, no con el sentido narrativo con que hice la primera historia, sino con el sentido dramatúrgico, cinematográfico de la primera historia. Y durante mucho tiempo me tuve en contra
a mí mismo, porque lo primero que intenté fue escribirla retrospectivamente. Y una de las cosas que en el cuento no aparecen las mujeres, ni aparece Nancy, ni aparece la novia de David. La novia de David es de otro cuento mío y Nancy es de una personaje de una novela y de otra película mía. Y esto que hablábamos mañana, es decir, cómo una historia cuando la cuentas, si la cuentas de otra manera, van alando, unos personajes se van alando a otros. Evidentemente hace falta que los personajes tengan otros personajes con los que interactuar. Y también hacía falta la limpieza del tema, lo que hablábamos esta mañana, del discurso de las obras y demás. Y como lo que a nosotros nos interesaba y nos parecía importante en nuestra sociedad y en ese momento en nuestro país, era hablar de las diferencias, de la dificultad de uno para entender las proyecciones de otros, y no solo en el campo de la sexualidad y de la religión, como aquí se pone, priorizamos eso, ¿no? Es decir, la mirada de otro y el comprender a otra persona y admitir sus puntos de vista y sus argumentos. Y en ese sentido, era muy importante para que el tema estuviera limpio, establecer la heterosexualidad de David, para que no hubiera una confusión de identificación, porque no es lo mismo una historia de identificación que una historia de comprender al otro, es decir, de entender al homosexual, de entender al intelectual, de entender a personas que tienen ideas religiosas, a personas que no piensan políticamente dentro de ti. Entonces hay una necesidad temática que llevó a la necesidad de buscar otros personajes, ¿no? Y al acudir a otros personajes, pues yo acudí a mis mismos personajes, ¿no? Y así se hizo la película en un año muy difícil para Cuba, en el año 94, que es ese año que ya conocemos como el periodo especial, ¿sí? Cuando se cae la Unión Soviética y no hay en Cuba, la electricidad es 6 horas al día, bueno, había dificultades de todo tipo. Cuando entregamos la película, que de alguna manera, y eso es curioso, las circunstancias y la cosa económica influyen también en el cine y en las historias. Es decir, nosotros los latinoamericanos tenemos que aprender a escribir historias baratas que se puedan producir, porque las películas se tienen que producir. Lo que no quiere decir, casi siempre cuando no tienes mucho presupuesto, la imaginación suple muchas cosas. Entonces cuando se lo dimos al productor, pues el productor dijo, me encanta esta película, no lleva combustible, que era lo más difícil de encontrar, ¿no? Y bueno, entonces se hizo la película, el presidente del Instituto de Cine hizo una colocación muy inteligente de la película, la estrenó abriendo el Festival de Cine de La Habana, que se hace en un cine que tiene 5.050 lunetas. Los que vivimos en islas siempre nos estamos comparando con el resto del mundo y queremos tener las cositas más chiquitas, las cosas más grandes, y en la época de los años 50, el teatro de América Latina que más butacas tenía 5.000, y entonces el de Cuba tiene 5.050. Y entonces había un público nacional y extranjero, ¿no? En el Festival de Cine había muchos extranjeros. O sea, la película se proyecta por primera vez con mucho éxito y en el festival se gana el premio del público, el premio de la crítica, el premio del jurado y el premio de la Iglesia Católica. Y entonces salió un poco blindada, y es una película que yo diría, no sé, que la ha visto, pues todos los cubanos han visto Fresa y Chocolate, porque fue un fenómeno cinematográfico y también un fenómeno social. Perdón, quisiera saber cómo usted obtuvo la idea o la premisa, porque eso no se confunde, la idea y la premisa para tener la idea y escribir su historia, para complementar la idea y la premisa para crear una buena historia y ahí llevarle al libro cinematográfico. Ese es el tema de mañana, del taller de mañana, así que no voy a ahondar mucho en esto. Hay muchas cosas que uno explica, digamos, y que uno dice, esto se hace así como cuando te toca hacer así de maestro, y que luego tú personalmente no lo haces así, ¿no? Lo haces de otra manera porque cada cual se acomoda, es decir, por mucho que te diga, empieza siempre por la historia, tú te sientes cómodo empezando por el personaje. Y yo en general no empiezo por los temas, empiezo por el personaje. A mí lo que me motiva son los personajes. Mi literatura igual habla más de personajes que de historia. Yo, digamos, he tenido esa satisfacción en esta película, que la gente habla mucho más y le coge mucho más cariño a los personajes
que la propia historia, que también era interesante. Pero es un asunto, ya lo debatiremos mañana, muy importante para delimitar cosas, y es muy importante tener una actitud creativa sobre eso para no echar un discurso, lo que decíamos esta mañana, ¿no? Aquí ya les comentaba que el tener conciencia, hay una cosa que yo creo que nos pasa, es decir, por lo menos mi manera de escribir, yo confío mucho en la intuición y en que la historia te vaya llevando. De alguna manera tienes como la lucecita encendida del tema, de lo que estás trabajando, y algo te advierte cuando te estás desviando, ¿no? Esto es mal camino. Pero es sobre todo en la escritura, en la reescritura. Después que uno termina esa primera versión, que yo creo que lo mejor es no tener espíritu crítico, hacer a lo que salga. Cuando uno empieza a darse cuenta de cosas que faltan o de cosas que sobran, porque no guardan relación con la tensión principal de la historia. Este guión, su primera versión, salía como en 2 horas. Entonces hay veces que quitas cosas que las quitas porque no estén buenas ni porque no te gustan, sino porque van sobrando. Y pasa lo mismo con el tema. Yo recientemente di una asesoría en Colombia y había un proyecto que partía de una imagen muy bonita, que era una muchacha que recién se le había muerto el novio y iba todos los domingos a llevarle flores. Y va un domingo y encuentra que hay unas flores muy bellas, aparte de las bellas. Enseguida averigua que no es la familia quien le pone las flores, y por lo tanto le cae la intriga. Va a la siguiente y descubre que su novio muerto tenía junto con ella a otra novia. El director quería abordar la novia nueva, segunda y secundaria, resulta que estaba embarazada, y la novia principal no estaba embarazada. Y el director, como con decisión consciente, quería hablar del mundo de la adolescencia y el aborto. Hombre al fin, lo que decía un poco a veces de la visión de las mujeres, de la experiencia de mujeres, sobre todo a veces el tema femenino, sabía bastante poco de eso, no tenía inquietudes de eso, era muy ignorante en ese tema, y eludía. Entonces la muchacha quería estudiar música, y la película se iba por las dificultades de la muchacha para estudiar música. Y lo que él quería tratar se convertía en una historia secundaria, por tener una apreciación errónea de su tema. Aquí en este caso, digamos, el guión está escrito solo por mí, pero acompañado por el director. Los dos sí nos interesaba este tema de la intolerancia dentro de la sociedad cubana y de la libertad individual. Si nos parecía, alguna gente le han reprochado la historia, o a veces han dicho que fue una posición de timidez respecto de los autores, no hacer una historia de amor. Sí, nosotros perfectamente nos hubiéramos atrevido a hacer una historia de amor, pero estábamos convencidos, yo sigo convencido, que una historia de amor en la Cuba de esos momentos y en lo que trata la película no tenía la fuerza ni respondía al trauma y a la angustia y a la ansiedad de la sociedad cubana como respondía este tema, que lo puedes hacer con la homosexualidad como tema final, con la homofobia, pero también con otros rasgos, porque se trata del no reconocimiento de la diferencia, de la diversidad de ideas, ¿no? Entonces sí fue importante para mí tener claro el tema, y tener claro el tema repercutió mucho en la película, e introdujo personajes en la película que no estaban por necesidad temática, Por eso lo vamos a abordar mañana. Igual que las cosas de la idea, ¿sí? Igual que hablábamos que hay un camino de estrategia y un camino de narrativa y otro dramático, una cosa es la idea dramática, una idea que está buena para hacer un cuento, como hay ideas que están buenas para hacer un cuadro o buenas para hacer una sinfonía, y una idea que es para desarrollar un tema, que es decir, cuando haces un artículo, cuando haces un discurso, es un ejercicio del intelecto. Hay un momento en que esas ideas están juntas, pero se separan,
y la habilidad que nosotros tenemos que adquirir, la conciencia de cómo haces bien una y cómo haces bien otra, es el tema de mañana. Esto no es más que un promocional. Sí. Sabes que yo me considero afortunado, como creo que gran parte de aquí, de tenerte con nosotros, ¿no? Porque esta película igual vimos al poco tiempo, se proyectó aquí al poco tiempo de lo que ya se estrenó en Cuba, ¿no? Y estamos hablando de los 23 años más o menos, y te digo, siempre fue bien aceptada, fue así hasta una revelación, digamos, ¿no? De cómo tratas ese tema. Pero y aquí también yo veo que se aplica ese concepto que ahora está en boga de la sinergia, ¿no? Una sinergia. Tú como escritor que recién estás incursionando en guión cinematográfico con el director de cine más las actuaciones, ¿no? Que son extraordinarias. Esas actuaciones así, no solamente los protagonistas, sino también no solamente, sí, claro, los protagonistas como de los otros actores, ¿no? Pero claro, algo que también hay que valorar son las circunstancias, como tú mismo dijiste, una época de periodo especial en Cuba, donde ustedes tenían los recursos tan mínimos, ¿no? Recursos económicos. Pero claro, eso fue ampliamente superado con la imaginación de ustedes y con la poética, porque cada diálogo es una poesía. Y eso era lo que más se valoró aquí, cada diálogo de esta película y en definitiva el desenlace, ¿no? Que es el valor de la amistad, ¿no? La amistad que prevalece frente a todo y que es una amistad que justamente se fue construyendo en esa interrelación y en la comprensión del respeto mutuo, ¿no? Y del entender al otro diverso, que todavía es una tarea muy grande que tenemos al menos aquí en nuestra sociedad. Más bien aprovecha la oportunidad de, después de 23 años de poder saludar al guionista, imagínate. Gracias. Ahí mencionas algo que vamos a enfocar en algún momento, es decir, ¿qué es el actor para el guionista? ¿Qué significa el actor para nosotros? Yo he tenido la suerte, pero en esta película yo escribí los papeles ya para esos personajes, algo que nunca elige el guionista. Generalmente, si el guionista dice yo quiero a Glenn Close, te ponen a cualquiera menos a Glenn Close, ¿no? Es decir, el director ahí además tiene toda la autoridad, y además yo creo que es bueno que el guionista no se meta en un terreno que no es suyo, que es el casting. Es decir, decidir un actor y acertar o no acertar es una responsabilidad muy alta y debe hacerlo un profesional, y ese es el director el que sabe escoger. Pero sí puedes dar las características del personaje, o sea, edad, físico, no necesariamente un nombre, pero sí edad, físico, incluso aspectos psicológicos. Sí, ya eso es otra cosa. Ese es nuestro papel en relación de cómo brindar el personaje que lo vamos a abordar, porque ahí hay una descripción que muchas veces es más importante que decir morena de 34 años, dar otro tipo de acotación. El viejo en el mar dice, era un viejo que llevaba 39 años, con el rostro totalmente arrugado y los ojos invictos. Esa descripción te sirve más para ir a buscar al viejo que si dices pescador, 55 años, ¿no? A veces el dato que nosotros damos, aquí es decir, los guionistas siempre estamos en el guión, y la orientación que damos nunca es de los detalles de la técnica del otro especialista, ¿no? Estas de las escenas finales en que tienen la escena y que finalmente ellos se acuestan, mi acotación para indicar cómo ella se viste es: Nancy se viste para agradarle a David. La vestuarista tiene que analizar ella, que es una muchacha un poco mayor, que tiene un currículo un poco oscuro, pero que quiere impresionarla a él como una muchacha sentada, con valores. ¿Cómo se vestiría esta mujer para causar ese efecto en su propio criterio? Es un trabajo de equipo, pero no imponiendo, digamos, no imponiendo, cada sí. Y cada cual sale con su especialidad y
y aporta. Si no tiene sentido que el guionista siempre está la pauta. Hay algunas cosas humorísticas. Recuerdo un guión de un compañero nuestro que decía que bajaba una mulata por la escalera. Y decía el guionista, la mulata está tan buena y baja con tanta sensualidad que recomiendo que el camarógrafo sea gay para que no haya salto de cámara. Un modo de divertirse. Hay otra cosa que digamos, fulanito de tal, muy bien parecido, pero ni la mitad de lo que él cree. Esa caracterización te ayuda más a buscar al actor que si tú pones bien parecido 21 años. ¿Y por qué usted ya sabía los personajes, o sea, los actores que iban a...? Bueno, estaba trabajando con el director. Yo escribí el personaje de David para David, pero no lo escogieron a él en primera instancia. Quedó en segundo puesto. Y el personaje de la muchacha, que es la esposa del director, y que mucha gente luego dice, no, escribieron un papel porque era la esposa del director, cosa que en absoluto es así. Es un personaje, cuando ve la película de mañana, que está en mi otra película, que se llama Nancy, que es el mismo personaje. Si es una actriz que yo conozco mucho, digamos que conozco su capacidad de silencio, su capacidad de mirada, su capacidad de sonrisa, que pasa como con Perú Gorría. Cuando conoces a Perú Gorría, un hombre con un cuerpo entrenado, que da la homosexualidad con las rodillas, con las manos, con la expresión corporal, y que tiene una mirada extraordinaria, para mí, o una sonrisa espléndida. Yo escribo un guión para Perú Gorría y tiene 3 sonrisas en toda la película, porque para mí tiene un valor dramático, ¿no? Es una sonrisa que ilumina una escena. Entonces, cuando trabajas para actores que tú le conoces la capacidad, eso te permite escribir más lo invisible, porque el actor lo va a dar. El actor lo va a dar. Disculpa, tú escribiste esto con una visión de pronto más de teatro, porque no tiene como, o sea, es texto, y es como que estuvieran en una escena y pan, se acabó. Entonces yo siento eso, ¿no? Como que estoy solo en un teatro, en un set todo el tiempo, pero quisiera saber si lo escribiste primero, en esencia, para teatro, literatura o cine, porque ahorita estamos en cine. No, yo lo escribí como cuento y hice la adaptación para cine. La historia, esta es una pregunta muy buena. Si uno tiene que reconocer si la historia es encerrada o no por naturaleza. Tan malo es llevar a la calle una historia que no pide la calle, como encerrar una que se puede encerrar. Influye las cosas, en esto que digo de combustible, en aquel momento en Cuba era serio, ¿no? Es decir, acá hay prácticamente 2 escenarios. Copelia, los carros fueron un día para allí, se estuvieron 2 semanas, y la casa del personaje. Los carros fueron para allí y se estuvieron 1 semana. Y dentro de la película hay un coche que se mueve media cuadra y una ambulancia que entra. No hay gasto de combustible, es una realidad, ¿no? Como que se decía, que la película no lleve madera ni tejido, porque eso no hay, ¿no? A la película con los personajes con la luz apagada y desnudos. De verdad, los actores le hacen. Pero digamos, a veces son incentivos y un poco en broma. Pero tiene que ser la historia, la situación dramática, lo que te dice. Era más escondida la historia, por Sí, eso. porque es decir, es una relación oculta. Es decir, este muchacho como militante de la juventud comunista no puede relacionarse con un homosexual, ni su propio prejuicio. Es decir, hay una escena donde él le dice, nos hablamos mucho, pero aquí adentro. Y hay una escena donde se ven fuera y él no lo saluda, ¿no? Es decir, en ese caso está justificado que esté encerrado. Y el hecho de salir al final significa un crecimiento en el personaje. Es decir, perdió el miedo a que lo vean andando como un homosexual y perdió el miedo a que la universidad se supiera que él tiene un amigo homosexual, lo que es un crecimiento en el personaje y un aprendizaje y una ganancia de libertad por parte de él. Es decir, estas cosas las van diciendo la historia. Disculpa, sobre esto mismo que estabas hablando, sobre todo cómo lo tocaste artísticamente, ¿por qué propusiste esto en esa época, ¿no? O sea, cómo se vivía. Nosotros estamos en otro tiempo, en otras circunstancias, pero claro, que tú hayas escrito ahí y hayas pensado en esta gente, igual también me llama la atención el cierre, porque no sé, como al final como que se van a dar un beso, así terminan como siendo amigos. ¿Por qué le diste ese cierre? No, la cosa de la época
generalmente, por lo menos en Cuba, hacíamos unas películas sabiendo que se iba a ver en los cines de Cuba, que se iba a estrenar en todos los cines y que la gente iba a ver. Pero nunca tenías la certeza de, los latinoamericanos, todavía en los 90, tú no tienes la certeza de que las películas circulen internacionalmente. Que llame la atención internacionalmente y sea un éxito es una sorpresa inesperada. Hoy en día lo buscamos más y trabajamos más los cánones, e incluso a veces nuestras películas técnicamente no te la aceptan en un festival porque ni se ven los equipos de ellos, que son... Me refiero a Cuba mismo, o sea, a que tú escribiste Entonces Cuba, para- no, por ahí voy. Sí, el público cubano es muy quisquilloso y sabe que si el reloj por Hop entró en el año 78 y no en el 79, se fija mucho en esas cosas. Entonces, y conoce la historia, no la historia que está viendo, sino la historia del país. Entonces hay un acontecimiento muy puntual en Cuba que es el Mariel, el suceso del Mariel, donde, es decir, que está un suceso en la Embajada del Perú, 200.000 gente que se mete y que se salen por el Mariel, donde se fueron muchos homosexuales. Tú ibas a la policía y dices, yo soy homosexual, aunque fuera el más machísimo de La Habana, y te dejaban ir porque nos estábamos librando de la escoria. Es decir, es el concepto institucional del momento, ¿no? Del momento. Pero no se puede en Cuba hacer una película que toque el año 80 y que pase por encima de eso, porque es un parteaguas en la historia cubana. Y la película se sitúa en el año 79, para que los cubanos estén tranquilos, porque hay un momento que están viendo un documental del sandinismo de Nicaragua, que lo ubica en el 79 y ya la gente se queda tranquila. A veces es una anécdota que no es importante, pero por hacerse, ¿no? A veces los actores también son muy cosquillosos. ¿Y esto por qué? En la película anterior, la Nancy, es una... aquí también hace un intento de suicidio. Allá, la historia que ella es que ella está... Bueno, no se las puedo contar mucho, pero hace varios intentos de suicidio. Y le empieza a escribir un amigo del pueblo, de este Cabaiguán, que miente a ella, que es el pueblo mío, por eso hablo mal de él. Y entonces recibe una carta, unas cartas de amor de 15 años después de su primer novio, que están, y ella tiene un amigo, bueno, decide recibirlo. Y decía la actriz. Bueno, pero, ¿y ese amigo cómo consiguió su dirección? Porque él sabe dónde ella vive. Ella dice, yo no puedo actuar eso si yo no sé eso. Me tienes que escribir, me tienes que explicar eso. Y uno como escritor odia explicar eso, ¿no? Y entonces yo le arreglo la escena, le dice ella en la escena, ¿y cómo tú conseguiste mi dirección? Y le dice el otro actor, ¡ah! Y no le dice absolutamente nada. A veces cosas así que son de capricho. No, yo creo, yo por lo menos interpreto el abrazo, es decir, texto que decíamos esta mañana. Ahí hay dos planos, es decir, el narrador retrata primero a Diego la emoción que es, digamos, afectuosa, pero que no te da sensualidad exactamente, ¿no? Sí, ha logrado abrazar a esa persona que cuando le dice te quiere no le está diciendo me gusta y tengo ganas de acostarme contigo. Es un querer que desborda todo eso, como ya ha demostrado en la película. Y al dar la vuelta con él, su rostro es de sufrimiento. Su rostro es de sufrimiento porque él queda desgarrado porque este amigo se va y él sabe que la revolución en la que él cree, en la que él pertenece, es la culpable de que se haya ido y que por tanto él también tiene responsabilidad y que él comprende ahora que esto es natural y justo y no lo sabe defender, ¿no? Es decir, para él la partida posiblemente es más traumática para el que se queda que para el que se fue, que trata de abrirse a otro camino, porque un poco lo hablábamos esta mañana. Diego tiene muchos problemas, pero tiene menos conflictos. El que tiene conflictos es David. Tiene conflicto con sus ideas, conflicto con la sociedad donde él pertenece, con la organización juvenil a la que pertenece, conflictos consigo mismo, ¿no? Y creo que esa es la idea, ¿no? del abrazo. En primer lugar, que es posible la comprensión y que es posible que los distintos se entiendan, que no significa que piensen igual ni que coincidan. Sí, las diferencias se mantienen a pesar de un entendimiento. La idea es, bueno, que cada cual puede exponer ustedes saben de eso más que yo. Sí. En la película, ¿qué cantidad se modificó el guión en la película? Poco. Yo tengo siempre he tenido la suerte y a veces me resulta un poco inconforme que las películas se parecen demasiado a los guiones, ¿no?
hay una cosa por la que las películas se afinan, que es un problema de ritmo. Es decir, una película que tiene 103 minutos, el director siente que se duerme en algunos lugares y le quita 2 y ya tiene todo el ritmo. ¿Sí? Y puede ser una tontería. Pues hay unas cosas que se van de ritmo. Otras veces porque salen mal. Por ejemplo, la muchacha, la novia de David, no resultó en la pantalla como esperaba el director y hay escenas de ella que se cortaron. No había mucho, o se cortó alguna completa o se acortaron las que hay. No se podía quitar la historia por lo que habíamos dicho, ¿no? Y había una escena que nos gustaba mucho a todos, que era una escena en que Diego convencía a David que fuera por primera vez al ballet, ¿no? Que en muchos conceptos de la gente para el ballet es la meca de los gays y los gusanos y los burgueses y demás, por muy que estemos ya en la revolución. Y el otro personaje de Miguel, de amigo, lo convencía de que lo llevara para ver a quién era el Diego ese, ¿no? Y cuando se le presenta el guión a Alicia Alonso dice, películas de homosexuales en mi ballet, no. Tengo mucho problema con eso, para que ustedes me vayan a buscar más. Y no dio el teatro, que es un teatro a la antigua, ¿no? Es un teatro con lámparas grandes, con qué sé yo. Y se filmó en el Teatro Nacional, que es un teatro moderno, con líneas, qué sé yo. Y la escena quedó fea. Quedó bien actuado además, pero quedó fea. O sea, hay a veces elementos de fotografía, incluso de vestuario, que influyen en cosas de la historia. La primera película que yo escribí, hay un muchacho, este mismo David, que se enamora, está en una escuela de becario, se enamora muy fuertemente, pero se enamora de una muchacha gordita y militante radical, que todos los demás la odian. Y entonces había que escoger el personaje gordita, yo creo que es muy bonito. Ahí se me salió la inmodestia. Entonces, el lío estaba, la película se podía hacer si aparecía una actriz jovencita, gorda y buena. Y apareció una maravillosa. Y el director quería filmar la película en las escuelas, en el campo en Cuba, porque coincidiría el espectador viendo su propia escuela. Los muchachos, los jóvenes que irían a ver la película, estaban viendo que la película transcurría en la misma escuela que ellos estudiaban. Pero estas escuelas, estas de estudio escuelas del campo, que había 2000 en Cuba, era una escuela esa de 3 escuelas en un año, que eran unas escuelas horizontales, alargadas, tenían unos pasillos muy largos y como un muro protector grande, que si tú la veías de fuera, eran como una franja y unos pequeños huequitos donde tú veías las cabecitas. Y además, el uniforme en esa época eran azules. Y te ibas 2 años antes, esto le digo que el cubano es muy quisquilloso porque se sabe la historia, como la historia es muy colectiva, todo el mundo se la sabe. 2 años antes, yo no asistí a esa escuela, yo asistí a escuelas que eran las que habían sido las escuelas privadas, las escuelas de la iglesia. Yo estudié en la escuela Maristas, preciosa, bellísima, con arco, con capilla, que para filmar es estupendo. Es decir, el fotógrafo se vuelve loco en las posibilidades de esta locación y no de la otra, ¿no? Entonces, la opinión del fotógrafo, de lo feo y lo mal que él iba a poder usar la escuela esa alargada, ¿no?, hizo que el director pensara en la otra. Pero cuando la vestuarista vistió de azul a la gordita, se veía horrible. Y cuando la vistió de crema, que era la otra época, se veía muy bien. Entonces, una cosa totalmente visual influyó en un cambio que favoreció mucho la película. Hay muchas, lo que pasa es que todo lo que determina al final siempre es que es más dramático, en el sentido no de melodrama, sino de género, del drama de género, y que ayuda. Es decir, las decisiones nuestras son libres, pero son lógicas. Responden a un cuerpo interno ahí de la historia, que la historia te dice cuando lo aceptas o no lo aceptas. Y cuando le impones algo a un personaje o le impones algo, aquellas escuelas que nadie quería filmar, ahora todos los jóvenes la filman, justamente por lo mismo, porque eran escuelas inhóspitas, feas, que no contribuían a la espiritualidad de los alumnos, y los cineastas jóvenes quieren ahora destacar ese tema y no les servirían las escuelas anteriores que también siguen existiendo. Sí. Una pregunta sobre el guión. Ha hablado de
las sonrisas que había hecho el guión como con 3 sonrisas de Jorge Berruguerría porque tiene mucha fuerza, mucha capacidad en ese sentido. ¿Hasta qué punto da pautas el guionista sobre la interpretación de los actores en el guión y hasta qué punto eso es trabajo del director? Yo pensaba que me iba a decir, estás equivocado, hay 4 sonrisas. No, eso ya hablaremos cuando entremos en la escritura del guión. En mi opinión, tú no, es decir, excepto que sea inevitable, yo creo que el guionista no da pautas. Es decir, hay cosas que tú dices enojado, algo así, pero que sea muy importante. Es la situación quien debe llevar al director y al actor a la interpretación. Pero cuando lo interpretan bien, están haciendo exactamente lo que tú querías que hicieran. Es probable que si se lo digas, no lo hagan, o hagan otra cosa, ¿no? Y por otra parte, es decir, a veces los guionistas nos quejamos mucho que los actores quitan diálogo. Y muchas veces los actores no quitan diálogo, lo absorben. Lo que tú tenías con un diálogo, él lo resolvió con la manera de coger el cigarro. Y lo que tú tenías con un parlamento, el actor y el director lo solucionan mirando por una ventana. Entonces no se va a la sustancia, se va transformando porque se va convirtiendo en representación, ¿no? En representación. Y como les decía, es decir, hay películas que son más de diálogo. Es decir, tanto Berruguerría como Mirtha Ibarra son actores con mucha capacidad para transmitir el mensaje oculto de la historia, ¿no? Tengo un amigo profesor que siempre pone este ejemplo, que Carlomagno se enamoró de la princesa y estaba tan enamorado de la princesa que no atendía, el reino no atendía la batalla, y el obispo, muy preocupado por eso, mandó a que muy delicadamente desaparecieran y mataran a la princesa. La princesa tenía un anillo y el obispo lo cogió, y entonces Carlomagno hizo así y se enamoró del obispo. Y el obispo se dio cuenta que además estaba, que quería coger ese anillo y lo tiró al lago. Y entonces Carlomagno fue por el lago a mirar el lago y a mirar el lago. Esta historia no cuenta la historia del anillo, o no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que el amor te puede distraer de tus deberes, te puede llevar a la tragedia, que era la preocupación del obispo. Es decir, se puede estar contando una cosa y diciendo otra. O sea, hay muchas cosas que van sumergidas dentro del texto, tanto en intenciones de personaje como en la historia completa. Si ya hablaremos, es decir, hay una historia que avanza sumergida, pero que también está construida delicadamente y puntualmente por el guionista. Esta cosa, digamos, que es un poco tópica, del personaje que dice que no y en la siguiente escena está haciendo lo que dice. Es decir, no que son sí, ¿no? No que son sí. O digamos, tú no le crees al personaje, le oyes decir, como pasa en la vida real, ¿no? A veces tú sabes, a alguien le pregunta y te dice algo que tú sabes que no es lo que desea ni lo que quisiera hacer, y que de pronto es lo que tiene que hacer porque no le queda otra opción. Y hay muchas cosas que dan eso, el contexto, la doble intención, el tono de voz, y el guionista escribe eso. Pero no lo tiene que relatar, no tiene que decir puntualmente, que es la dificultad del texto guionístico, que es un texto seco que se basa mucho en la acción, en lo que se ve. ¿Sí? Más que lo que piensa el personaje, el guionista da lo que se ve. Y le toca al director darlo. En la película que vimos esta mañana de la muchacha en la fuente, cuando la niña por primera vez se aleja de la ventana, la cámara se acerca a ella, que es un modo de acentuarnos lo que está pasando en esa cabeza. No hay, es decir, un mal guionista le pondría a la muchacha a decir, ¿y qué está pasando en la fuente? ¿Qué le está haciendo fulanito a mi hermana? Yo creo que él la está agrediendo, y haría un monólogo, ¿no? Entonces, es decir, ese es el contenido. Todo eso está quitado y está en la interpretación de la actriz y en el efecto de subrayar de la cámara, para que no se nos escape que esa cabeza que vio aquello ha empezado a elaborar y que eso la ha impresionado y se le ha quedado en la cabeza. En la película, si alguna vez la ven, verán que eso es determinante. Esa escena que ella vio le fastidia la vida a todo el mundo.
¿Cómo se llama la película? En español, Redención, o como se vio en Cuba. Y a ver, hacemos una última pregunta. Sí. ¿La película tuvo alguna crítica política, así como tuvo el reconocimiento de la Iglesia? Tuvo una crítica política y ¿por qué la Iglesia reconoció la película? Bueno, ¿por qué la Iglesia había que preguntarle a los curas? No, yo creo que la Iglesia reconoció la película porque sintió que el drama humano que trataba iba más allá de la homofobia y que iba a que el cubano se expresara, y que la película significaba que el artista cubano pudiera hacer críticas duras y que el acto de criticar se reconociera como uno de los actos más revolucionarios y más valientes. La crítica no solo tiene que ser valiente, tiene que ser también inteligente, pero como parte de la dinámica de una sociedad, que es a veces uno de los esquemas que por lo menos en mi país ha pasado, de asumir toda crítica como condena o disidencia o rechazo, y no como parte del mismo proceso. Yo creo que la película respira una acción de libertad por parte del realizador. Yo creo que la Iglesia quiso, y de libertad y de derecho. ¿Y la política? Es decir, los políticos se callaron locos. La película tuvo muchas críticas políticas, sobre todo fuera de Cuba, ¿no? Donde asombró mucho que se hiciera esa película. La película fue candidata al Oscar y los cubanos tenían respuesta para si ganábamos o perdíamos. Si ganábamos era debido al bloqueo, y si perdíamos era debido al bloqueo. Porque eso es la doble intención, el tono de voz, y el guionista escribe eso. Pero no lo tiene que relatar, no tiene que decir puntualmente, que es la dificultad del texto guionístico, que es un texto seco que se basa mucho en la acción, en lo que se ve. ¿Sí? Más que lo que piensa el personaje, un santo, como Superman, como un héroe. Entonces, ¿qué ha hecho la gente? Obviar una condición tan importante dentro de la sociedad cubana, porque o lo trata como tú quisieras o no lo trata. La película abrió mucho camino de libertad de expresión en Cuba, en un momento en que estaba madura la sociedad cubana para que eso ocurriera, ¿no? Y también le dio un gran impulso a los derechos de géneros en Cuba, que realmente, e incluso a tratar ese tema que tiene en Cuba, como en todos lados. Nos vamos a los años 90 y todavía los prejuicios de género son muy grandes en muchos países, incluso por ley. El mismo Estados Unidos, la mayoría de los estados eran muy duros legalmente, porque la relación del pueblo cubano con la diversidad de género siempre ha sido muy abierta. El problema en Cuba era que la falta de derecho era institucional. Es decir, el gay no debía ser periodista, no debía ser profesor, no debía ser tener actividades que tuvieran influencia sobre la formación del hombre nuevo. Y entonces todo eso, lo que pasa es que hay muchos factores. Yo siempre digo, yo he sido criado en Cuba y por lo tanto con una educación bastante atea. Entonces, quizás yo puedo decir que yo no creo en Dios, pero Dios cree en mí y me ayuda de vez en cuando. Es decir, ahí a veces hay cosas que son circunstanciales, y esta película se benefició de eso, del momento en que surge, ¿no? Hay cosas como que están maduras en un momento y la hago yo, la hace el otro, alguien la hace. Y antes de esta película hubo un trauma muy duro entre los cineastas y el gobierno. Extremo que el gobierno dictó un decreto para desaparecer el Instituto de Cine. Y los cineastas se opusieron, una cosa muy inédita. Y hubo una película que fue censurada. Tuvo dos maneras de censurar. No la ponemos y otra. Lo ponemos en una sala, pero las 3/4 partes son militantes. Que era una cosa muy cómica porque la película, en Cuba casi todo tiene humor, los militantes tenían que estar ahí muy firmes para que no les gustara la película, si fueron espectadores que fueron, a que no les gustara la película. Pero entonces tú veías a esa gente riéndose porque sí les gustaba la película. Entonces, con esos dos antecedentes, y además
el periodo especial, la Unión Soviética que se había caído, el alimento de los niños el mes que viene, con todos esos problemas, y el nombre del director, ¿no? Es un gran director, ya con problemas de salud al final de su vida. También la película que vamos a ver mañana, que es anterior a la película, si ya habían habido como problemas difíciles con algunas películas, y entonces una película que sale con tanto éxito, que inmediatamente gana una repercusión internacional, que parte de un cuento que es un premio internacional, se hizo muy incómoda y que luego, como cosas que suelen ocurrir, fue muy favorable al gobierno. Realmente, digamos, mucha gente tuvieron una visión positiva del simple hecho, y yo creo que eso es real, que en Cuba se podía hacer una película de esta sin que te pasara absolutamente nada. Sí, nosotros no le mostramos el guión nunca a nadie, no se lo consultamos a nadie, lo hicimos como quisimos, y eso se puede hacer en Cuba. Y quien conozca la literatura cubana, el teatro cubano, ve que es un teatro exageradamente crítico. Disculpa, una pregunta de respuesta breve. Vamos a ahondar más en el tema de la adaptación del cuento, la novela, al guión. Sí. Gracias. Bueno, cerramos con tu pregunta. Disculpe una pregunta. ¿Cuántas versiones usted hizo en su guión para antes de llevarle a hacer la película con el director? Porque a veces las relaciones entre director y guionista son a veces conflictivas, por eso es mi consulta con usted. Yo escribí desde 11 versiones. Escribí 11 versiones. Generalmente esta es una teoría que yo tengo. La primera versión es la versión donde está la historia completa y todo el mundo la lee, todo el mundo la llena, la encuentra llena de defectos y te dice el listado, esto falla aquí, esto falla, y tú escribes con todo lo que te dicen todos tus amigos y tus profesores la segunda versión. Entonces la segunda versión está técnicamente mejor y no sabe a nada. Y a partir de ahí empiezas a lograr un equilibrio. En aquella primera versión, que estaba mala, pero que a todo el mundo le encantó, y digo, bueno, qué historia más interesante, y las cosas técnicas, hasta que logras un equilibrio donde vas mejor, y ahí aparece, en cambio, el personaje de la muchacha, de Nancy, no aparece como hasta la quinta o sexta versión. Sí, son cosas que van apareciendo porque te das cuenta que hay cosas que no funcionan, que no... decir, que lo detectas, como decía Hemingway, hay que tener un detector de mierda. Es decir, hay algo de todo que malo está, como es que yo haya escrito eso, pero está ahí. Y digamos, inconformidades, o algo que tú sabes que lo puedes escribir todavía mejor. Yo llegué al rato, cuando la película le faltaba quizás unos 20 minutos, y mientras la veía empecé a cambiarle diálogos. Sí, es algo que no para en la oportunidad de tratar de hacer mejor la escena, que pasa muchas veces que te das cuenta que puede empezar un poquito más tarde, que se pudiera acabar un poco antes, que si la trasladas del lugar, y en un momento paras, ¿no? Cuando ya la historia está... pero generalmente un guión se escribe varias veces. Y las reescrituras, sí, la reescritura es donde empiezan a operar estas cosas que estamos tratando de aprender, algunas de ellas esta semana, donde el oficio empieza a intervenir. Mientras que en las primeras versiones es la pasión y es la energía de la historia y el amor por los personajes lo que va brotando. Hay algunas que salen bien hechas desde el principio, ¿no? Se cuenta de Hemingway que el final de Adiós a las armas, Hemingway lo escribió 39 veces. Bueno, está en una entrevista de Hemingway. 1, 2, 39. Cuando llegó a la 39 la leyó y se quedó con la primera. Pero para quedarse con la primera necesitó escribir las otras para convencerse que nunca había escrito una mejor que la primera con la que inicialmente estuvo inconforme. Son estos misterios, ¿no?, de la creación. Bueno, muchísimas gracias a todos.